¿Me estás oyendo? Sí, vos. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. A partir de este momento, Abre los ojos. ...19 de diciembre de 1971... Roberto Fontana Rosa. Sí, yo sé que ahora hay quienes dicen que fuimos unos hijos de puta por lo que hicimos con el viejo Casale. Yo sé, nunca falta gente así. Pero ahora es fácil decirlo, ahora es fácil. Pero habría de estar esos días en Rosario para entender el fato, mi viejo. Que al hablar el pedo ahora habla cualquiera. Yo sé que si vos te acordás lo que era Rosario en esos días anteriores al partido. ¿Y qué te digo? Esos días. Desde semanas antes ya se había hablado del partido y la ciudad era una caldera. Por eso era lo que era la ciudad. Claro, los que ahora hablan son los turros que después vos le veías por las calles gritando y saltando como unos desgraciados, festejando en pedo a los gritos y después ahora te salen con que... ¿Qué son? Moralistas. De que se la tiran de los hijos de las mil putas. Ahora son todos piolas. Es muy fácil hablar. Pero si vos vieras lo que era la ciudad en esos días, hermano, prenderías un fósforo y volabas todo a la mierda. No sé si se hablaba de otra cosa en los boliches, en la calle, en cualquier parte. Saltaban chispas, te aseguro. Y la cosa arrancó con el fato de las cábalas, o mejor dicho, de los maleficios. Hay que entender que no era un partido cualquiera, hermano. Era la final. Porque si bien era una semifinal, el que ganaba después venía a jugar a Rosario y le rompía el culo a cualquiera. Fuera Central como Ñu, acá le hacía la fiesta a cualquiera. Y como estaban los lepra, eso tendría que acordarse ahora los que hablan del reverendo pedo y nos vienen a romper las pelotas con el asunto del viejo Casale. ¿No se acuerdan esos turros cómo estaban los lepra? ¿No se acuerdan ahora, mi viejo? Ahora que aguantarlos porque se corría una fija. Pero una fija que se corría, hermano, que hasta creo que se pasaban, que nos iban a llenar la canasta. Que no solo se nos iban a hacer la colita, sino que además nos iban a meter 5 en el Monumental y para la televisión. Pero ¿por qué no se va la concha de su madre? ¿Qué mierda nos van a hacer 5 esos culos roto? Así se la comieron doblada. ¿Qué pija tienen desde ese día y no se la pueden sacar? Pero la verdad, hermano, con una mano en el corazón, que tenía un equipazo, pero un equipazo de padre y señor mío. Hay que reconocerlo, porque jugaban que daba gusto, el buen toque, y te abrochaban bien abrochado. Estaba Sanabria, el Mario Sanabria, el mono Oberti. Dios querido, el mono Oberti, qué jugador. Silva, el que era Lanús, el albañil. Montes de 5. Santa María,
el Cucurucho, Santa María, qué sé yo, era un equipazo que hay que reconocer, y la lepra se corría una fija. ¿Sabes cuántos había en la ruta a Buenos Aires el día del partido? Yo no sé, eran miles, millones, no sé de dónde habían salido tantos leprosos. Si son 4 locos y de golpe para ese partido, aparecieron como hormigas los desgraciados. Todos fueron lo que era esa ruta, papito queridos. Entonces, oídme, había que recurrir a cualquier cosa. Hay partidos que no podéis perder, tenés que ganar o ganar. No hay tu tía. Entonces, si a mí me decían que tenía que matar a mi vieja, que había que hacer cagar al presidente Kennedy, me daba lo mismo, hermano. Hay partidos que no se pueden perder. ¿Y qué? ¿Te vas a dejar basurear por esos soretes para que te refrieguen después de la bandera por la jeta toda la vida? No, mi viejo. Entonces, ahí hay que recurrir a cualquier cosa. Es como cuando tenéis un paciente enfermo, ¿viste? Tu vieja, por ejemplo, por ahí sos capaz hasta de ir a la iglesia, ¿viste? Y te digo, yo esa vez no fui a la iglesia. No fui a la iglesia porque te juro que no se me ocurrió. Mira vos que si no, te aseguro que me confesaba y todo si servía para algo. Pero con los muchachos enganchamos con la cuestión de las brujerías, de la ruda, macho, de enterrar un sapo detrás del arco de Fenoy, de tirar sal en la puerta de los jugadores de Newell y de todas esas cosas de que siempre se habla. Por supuesto que todas las brujas del barrio ya estaban labureando en la cosa y había muñecos con camiseta de Newell clavados con alfileres. Maldiciones perdidas por teléfono y hasta mi vieja, que no manía mucho del asunto, tenía un pañuelo atado desde hacía como 10 días de esos de Pilato, Pilato, si no ganas Central en River no te desato. Después la vieja decía que habíamos ganado por ella. Pobre vieja, si hubiera sabido lo del viejo Casale. Pero yo le decía que sí para no desilusionarla a la vieja. Pero todo el fato de la ruda macho y el sapo de atrás del arco eran, qué sé yo, cosas muy generales. Ya había tipos de los que estaban haciendo y además el partido era en el Monumental y no te la vas a meter en la pista olímpica a enterrar un sapo porque vas en cana con 30 cadenas y no te saca ni Dios después, hermano. Entonces, me acuerdo que empezamos con la cosa de las cábalas personales, porque me acuerdo que estábamos en el boliche de Pedro y veníamos hablando de eso. Entonces, por ejemplo, resolvimos que a Buenos Aires íbamos a ir en el auto del Dani porque era el auto con el que habíamos ido una vez a La Plata en el partido contra Estudiantes y habíamos ganado 2-0. Yo iba a llevar, por supuesto, el gorrito que venía llevando a la cancha todos los últimos partidos y no me había fallado nunca el gorrito. A ese lo iba a llevar. Era un gorrito milagroso ese. El Coqui iba a ir por el reloj cambiado de lugar, o sea, en la muñeca derecha y no en la izquierda, porque en un partido contra no sé quién se lo había cambiado en el medio tiempo porque íbamos perdiendo y con eso empatamos. O sea, todo el mundo repasó todas las cábalas posibles como para ir bien de bien y no dejar ningún detalle suelto. Te digo más. Estuvimos como media hora discutiendo cómo mierda estábamos parados en la tribuna del partido contra Atlanta para pararnos en la misma manera en el partido contra la lepra. El boludo de Michi decía que él había estado detrás de la valija y el Miguelito porfiaba en el que él había estado detrás de la valija para él. Mira vos, hasta eso estudiamos antes del partido, para que veas cómo venía la mano de esos días. ¿Y sabes qué te lleva a eso, hermano? ¿Sabes qué te lleva a eso? El cagazo, hermano, el cagazo. El cagazo te lleva a hacer cualquier cosa, como lo hicimos con el viejo Casale. Porque si llegábamos a perder, mamita querida, no teníamos que ir de la ciudad, mi viejo. Nos teníamos que refugiar en el extranjero. Te lo juro, no podíamos volver nunca más acá.
Íbamos a parecer esos refugiados camboyanos que se tomaron el piro en una balsa. Te juro que si perdíamos nosotros, agarrábamos la ciudad de Rosario y por acá, por el Paraná, nos teníamos que ir todos, millones de canallas, no sé, a Diamante, a Perú, a Cusco, a la concha de su madre, pero acá no se iba a poder vivir nunca más con la cagada de los leprosos putos. Mi viejo, ya el Miguelito había dicho bien claro que él se la daba, que si perdíamos agarraba el bufo y se la volaba la sabionda, y te digo que el Miguelito es capaz de eso, y mucho más porque es loco el Miguelito, así que había que creerle, o hacerse puto. No sé quién había comentado la posibilidad de hacerse trolo o a otra cosa mariposa, darle a las plumas y salir vestido de loca por Peregrini y no volver nunca más a la casa. Pero te digo, nadie quería ni siquiera sentir hablar de esa posibilidad. No se nombraba la palabra derrota. Era como cuando se habla de cáncer, hermano. Vos ves por ahí, te dicen, la papá, o tiene otra cosa, algo malo. El cangrejo, mi viejo, no te nombra nadie. Y ahí fue cuando sale a relucir lo del viejo Casale. El viejo Casale era el viejo del Cabezón Casale, un pibe que siempre venía al boliche y que durante años vino a la cancha con nosotros, pero que para ese entonces ya se había ido a vivir al norte. A Salta, creo. Lo vi hace poco acá, que estaba de paso, y ahí fue que nos acordamos de un día en la casa del Cabezón. El viejo había dicho que él nunca, pero nunca, había visto perder a Central contra Ñu. Me acuerdo que nos había impresionado porque ese tipo era un privilegiado del destino. Aunque al principio vos te preguntas, ¿cómo hizo ese tipo para no verlo perder nunca a Central contra el Ñu? ¿Qué mierda hizo? Ese coso no va nunca a la cancha. Porque, oídme, ¿alguna vez lo viste perder? A menos que no vayas a los clásicos, y ojo que yo conozco muchos así, que se borran bien borrados de los clásicos, o que van al Arroyito, pero que a la cancha del parque no van en una puta vida. Y me acuerdo de que le preguntamos eso al viejo y el viejo nos dijo que no, y nos explicó. Él iba siempre, un fana del Central que ni te cuento, pero se había dado que, qué sé yo, una serie de casualidades que hicieron que en un montón de partidos con el Ñu, él no pudiera ir por un montón de causas que ni me acuerdo. Que estaba de viaje por Misiones, el viejo era comisionista, que ese día se había torcido un tobillo y no podía caminar, que estaba engripado, que le dolía el huevo, qué sé yo. En fin, la verdad, hermano, que el viejo de posta a posta era que nunca le había tocado ver un partido en el Lepra que nos hubiera roto el orto. Era un privilegiado el viejo, y además un talismán, querido, porque así como hay tipos mufa que te hacen perder partidos a donde vayan, hay otros que si vos los llevas es número puesto que tu equipo gana. No es joda, y el viejo Casale era uno de esos, de los ojetudos. Entonces ahí nos dijimos, ese viejo tiene que estar en la Monumental contra el Ñubel. No puede ser de otra forma. Tiene que estar. Claro, dijimos, seguro que va a estar. Si es fana de Central, canalla a muerte. Pero nos agarró como la duda, ¿viste? Porque nosotros no era que lo viéramos todos los días al viejo. Te digo más, desde que el Cabezón se había ido al norte a laborar, al viejo de él no lo habíamos vuelto a ver ni con la cancha, ni con él, ni en la calle, ni en ninguna parte. Además, el viejo ya estaba bastante veterano porque debía tener como 80 pirulos para ese entonces. Va, en realidad 80 no, pero 60, 75 los tenía por debajo de las patas. Entonces, con la valija, el Colorado y el Miguelito decimos, vamos a casa del viejo a asegurarnos que va, y si no va lo llevamos atado, porque también podía ser que el viejo no fuera porque no tuviera agüita, qué sé yo. Nosotros ya habíamos pensado en hacer una rifa a beneficio, una kermés, cualquier cosa. El viejo tenía que ir,
era una bandera, un cheque al portador. La cuestión es que vamos a la casa y a que vos no sabés con lo que sale el viejo, que andaba mal del bobo y que el médico le había prohibido terminantemente ir a la cancha. Mira vos, no sale con eso, que no, que había tenido un infarto en no sé qué partido, en un partido de mierda, después de que una pelota pegó en un palo, que había estado muerto como media hora y lo habían salvado entre los indios con respiración artificial y masajes en el cuore, que no había clavado la guampa de puro pedo y que le había quedado tal cagazo que no había vuelto a ir a la cancha desde hacia allá, mira lo que te digo, 2 años. Hacía 2 años que no iba a la cancha el viejo ese. Y no era solo porque él no quería ir, sino porque el médico y por supuesto su familia le tenían terminantemente prohibido ir. Lógicamente. No sé si se lo prohibía incluso escuchar los partidos por radio. No sé si se lo prohibían para que no pateara al bobo, porque parece que el viejo escuchaba un pedo demasiado fuerte y se moría. Tan jodido andaba. Vos le hacías en la cara y el viejo partía. ¿Para qué? ¿Te imaginas nosotros? La desesperación. Por eso era como un presagio, un anuncio del infierno, hermano. Era un preanuncio que nos iban a hacer cagar en Buenos Aires, mi viejo. Entonces empezamos a tratar de hacerle la croqueta al viejo, a convencerlo, a decirle: pero mire, don Casale, usted tiene que estar. Es una cita de honor. ¿Qué va a estar mal usted del cuore si se lo ve a 0 kilómetros? Vamos, don Casare. Me acuerdo que lo jodía Miguelito. ¿Cuántos polvos echa por día? Usted está hecho un toro. Pero el viejo mierda en la suya. Que no y que no. Le decíamos que el partido iba a ser una joda. Que Ñube tenía un equipo de mierda y que ya a los 15 minutos íbamos a estar 3-0 arriba. Y que el partido era una mera formalidad. Que el gobierno ya había decidido que tenía que ganar Central para hacer feliz a la mayor cantidad de gente. No sé la cantidad de boludeces que le dijimos al viejo para convencerlo, pero el viejo nada, una piedra el hijo de puta. Para colmo ya había empezado a rondar la mujer del viejo, madre del Cabezón, y una hermana del Cabezón que querían saber qué carajos queríamos decir nosotros al viejo en esa reunión. Porque medio que ya se sospechaba que nosotros no íbamos para nada bueno. En resumen, que el viejo nos dijo que no, que ni loco, que ni siquiera sabía si iba a poder resistir la tensión de saber si se jugaba el partido, aún sin escucharlo, porque el viejo los diarios los leía, tan boludo no era, y sabía cómo venía la mano, cómo era la cosa, cómo formábamos los equipos, suplentes, historial, antecedentes, chaquetillas, color, todo. No dijo más. Ese día nos dijo, bien temprano, antes de que empiecen a pasar los camiones y los omnibuses por la gente yendo para Buenos Aires, yo me voy a la esquina de un hermano mío que vive en Villa Diego. No quería escuchar ni los bocinazos el viejo. Me voy tempranito a lo de mi hermano, que a mi hermano le importa un sorete el fútbol, y me la paso el día ahí sin escuchar radio ni nada. Porque el viejo decía, y tenía razón, que si se quedaba en casa, por más que se encerrara en el ropero, algo iba a oír, algún grito, algún gol, alguna cosa iba a oír, pobre desgraciado, y se iba a quedar ahí mismo seco en el lugar. Así que se iba a radicar en la quinta de ese hermano que tenía para borrarse del asunto. Muy bien, muy bien. Te digo que salimos de ahí hechos bosta porque veíamos las cosas que venían muy mal. Casi era ya un dato seguro como para decir que éramos boleta. Para colmo, al vajilla, al día anterior le había caído una tía del campo y él se acordaba que en un partido que perdimos con San Lorenzo, esa misma tía le había venido un día antes. Era un presagio funesto el de la tía. Fue cuando decidimos lo del secuestro. Nos fuimos a boliche y esa noche lo charlamos muy seriamente. El Dani decía que no, que era una barbaridad,
que el viejo se nos iba a morir en el viaje o en la cancha y que después se iba a armar un quilombo que íbamos a terminar todos en cana y que además eso sería casi un asesinato. Pero al Dani mucha bola no le dimos porque siempre ha sido un exagerado y más que un exagerado, medio cagón el Dani. Pero nosotros estábamos bien decididos y más que nada por una cosa que dijo el valija. El viejo estaba 10 puntos. Había tenido un infarto, es cierto, pero había miles de tipos que habían tenido un infarto y vos los ves caminando tranquilamente por la yesca y sin hacer tanto quilombo como ese viejo pelotudo. Con eso de meterse adentro de un ropero o no ir a la cancha o dejar que te rigotee la familia como la esposa y la otra, la hermana del cabezón. Por otra parte, si vos lo sabés, los médicos son unos turros, pero unos turros que se ven que lo querían hacer durar al viejo 1000 años para sacarle la guita, hacerle experimentos y chuparle la sangre. Y además, como decía Miguelito, y eso era cierto, vos lo veías al viejo y estaba fenómeno. Con casi 60 años, no te lo digo, que parecía un pendejo pero andaba de lo más bien. Caminaba, hablaba, se sentaba, qué sé yo, se movía, chupaba, porque a nosotros nos convidó un cinzano y el viejo se mandó su medidita. No te digo un vasazo, pero su medidita se mandó. La cosa es que el Miguelito elaboró una teoría que te digo, aún hoy no me parece descabellada. El viejo era un turro, hermano, un turrazo que espectaculaba con el fato de bobo para pasarla bien y no laburaba nunca más en la vida de Dios. Con el sorber del bobo no ponía el lomo, lo atendía al cuerpo del rey y la tenía a la vieja y a la hermana del cabezón pendientes de él viviendo como un bacán, el viejo, y ¿de qué se privaba? ¿De algún faso? No sé si no fantaseaba escondido de no ir a la cancha. Fíjate vos, eso era todo. Y vivía como Carolina de Mónaco en Ontario. Bueno, con ese argumento y lo que dijo el Colorado, se resolvió todo. El Colorado nos habló de los grandes ideales, de nuestra misión frente a la sociedad, de nuestro deber frente a las generaciones posteriores, los pendejos. Nos dijo que si ese partido se perdía, miles y miles de pendejos iban a sufrir las consecuencias, que para nosotros, y eso era verdad, iba a ser muy duro, pero que nosotros ya estábamos jugados, que habíamos tenido lo nuestro y que, de últimas, teníamos experiencia en malos ratos y fulerías, que los pibes, los pendejitos del central, esos iban a tener de por vida una marca en sus vidas que los iban a marcar para siempre, como un fierro caliente, que las cagadas que iban a recibir esos pibes, esas criaturas en la escuela, los iban a destrozar, les iban a pudrir el bocho para siempre, iban a ser 1 o 2 generaciones de tipos hechos bolsas, diminutos ante los leprosos, temerosos de salir a la calle o mostrarse en público. Y eso es verdad, hermano, porque yo me acuerdo lo que eran las cagadas en la escuela primaria, sobre todo. Yo me acuerdo cuando perdimos 5-3 con la lepra en el parque después de ir ganando 2-0, cuando se vendió el Colorado Verdotti, que todavía se estará gastando la guita, y te juro que yo por una sentada no me pude levantar de la cama porque no me atreví a ir a la escuela para no bancarme la cagada de los lepra. Los pibes son muy hijos de puta para la cagada, son muy crueles. ¿No viste cómo descuartizan bichos que agarran una langosta y le sacan todas las patas? Son unos hijos de puta los pibes en ese sentido, y lo que decía Colorado era verdad. Ahora todo el mundo habla de una deuda externa, y bueno, hermano, eso era algo así como la deuda externa, porque por la cagada de los 4 reverendos hijos de puta que empeñaron al país, los tenemos que pagar todos, y los hijos de nuestros hijos. Y si estaba en nosotros hacer algo para que eso no pasara, había que hacerlo, mi querido. Además, como decía el Colorado, no era el problema de la cargada de los pendejos ñubelistas, está también el fato del exitismo. Los pibes ven que gana un equipo y se hacen hinchas a ese equipo. Son así, casquivanos. Son hinchas de campeón.
Entonces, ponerle que hubiese ganado el Newell y a la mierda. Y de ahí a más, todos los pibes se hacían de Newell, ponerle la firma. Y no te vale de nada llevarlos a la cancha, conversarlos, hablarles de Gitano Juárez o del Flaco Menotti, ni comprarles la camiseta de Central apenas nacen. No te vale de nada. Los pendejos ven que sale River campeón y son del River. Así son. Y en ese momento no era como ahora, que mal, vos los llevas al Gigante y los pibes se caen de culo. Entonces, cuando van al chiquero del parque, por medio equipo que pueden tener Newell, los pibes piensan, yo no puedo ser hincha de esta villa miseria, y se hacen de Central. Porque todo entra por los ojos y vos ves que ahora los pibes por ahí ni siquiera han visto jugar a Central o al Ñu y se hacen hinchas del Central por el estadio. Es otra época. Los pendejos son más materialistas y yo no sé si es la televisión o qué, pero la cosa es que se van de boca con los edificios. Entonces la cosa estaba clara. Había que secuestrar al viejo Casale. Y si no lo aguantase que 20 minutos después, hoy por ejemplo, la ciudad estuviese llena de leprosos nacidos después de ese partido. Y eso hoy, ¿sabes lo que sería? Beirut sería un potoro al lado de esto, hermano. Te juro. El que organizó la operación Eichmann, como la llamamos, fue el Colorado. Lo llamamos así porque ese general alemán, el torturador, que se chorrearon de acá una vez los judíos, ¿viste? Y lo nuestro eran más o menos lo mismo. El Colorado era un tipo muy cerebral, que le carbura muy bien al bocho y él organizó todo. El Colorado ya no estaba para ese entonces en la OCAL. La OCAL, si no lo sabes, es una organización de acá, de Rosario, que se llama así porque son iniciales OCAL, Organización Canalla Antilepra. Son un grupo de ñaños como el Ku Klux Klan, más o menos, que se reúnen en reuniones secretas y no sé si van con capucha y todo a las reuniones o si queman algún leproso vivo en cada reunión. Mira, yo no sé si es requisito indispensable ser hincha del Central, pero seguro, lo que tenés que hacer es odiar a los lepras. Tenés que odiar más a los lepras de lo que querés a la Central. Hacen reuniones, escriben el libro de actas, piensan maldades contra los lepras, festejan fechas patrias de partidos que les hemos ganado, tienen himnos. Como son esos tipos, los masones esos que nadie sabe quiénes son, andan con antorchas. Bueno, los de la OCLA al Colorado lo echaron por fanático. Con eso te digo todo. Pero es un bocho el Colorado y él fue el que organizó todo el operativo. Y te la cuento porque es linda. No sé si un día de estos no aparece en el Selecciones y todo. Averiguamos qué ómnibus iba para Villa Diego, a donde tenía la quinta del hermano del viejo Casale. Desde entonces vivía el viejo por ahí por San Juan al 1400. Lo único que dejaba en ese entonces, si no mal recuerdo, era el 305 que pasaba por la calle de San Luis. O sea que el viejo tenía que tomarlo en San Luis, Paraguay o San Luis Corrientes. No más allá de eso, a menos que fuera un pelotudo y lo fuera a tomar a Boulevard Oroño, que no sé para qué mierda iba a hacer eso. Y ahora, la duda era si el viejo se iba a ir en ómnibus o en auto, porque si se iba en auto, nos recagaba. Pero nos jugábamos a que se iba a ir en ómnibus porque auto no tenía y seguro que el hermano tampoco tenía porque debía de ser un muerto de hambre como él seguramente. Y te digo que la cosa iba perfecta porque el viejo nos había dicho que iba a salir bien temprano para no infartarse con las bocinas, o sea que nosotros podíamos combinarlo con el horario de nuestra salida para el partido. Porque también nos cagaba si salía a la 1 de la tarde para Villa Diego, porque después, ¿cómo íbamos nosotros a llegar a Buenos Aires para la hora del partido con el quilombo que era la ruta y el ómnibus de la línea? Lo más probable es que nos hiciéramos pelota por el camino por ir a los pedos.
Y por otra parte, hermano, Villadiego queda saliendo para Buenos Aires, o sea que la cosa estaba clavada. Era posta a posta. Después hubo que hablar con otros muchachos, porque convencer al Rulo no nos costó nada. A él le daba lo mismo, y además le contamos los entretelones del asunto. Te digo que el Colora manejó la cosa como un capo, un maestro. El asunto era así. El Rulo era un fan amigo del Central que tiene un par de ómnibus. Está muy bien el Rulo, y en esa época tenía un par de coches en la línea 305. Fue un ojete, así de grande, porque no teníamos que conseguir otro coche, cambiarle el color, pintarlo, qué sé yo, ponerle el número, un laburo bárbaro. Pero el Rulo tenía 2 305 y con uno de esos ya tenía pensado pirarse para la Monumental el día del partido, y más bien que se llevaba como otros 1000 monos que también iban para allá. Los sacaba de servicio y se fueran todos a la reputísima madre que los parió, que no iban a perderse ese partido. Entonces el Rulo con los monos arriba y nosotros teníamos que estar en el ómnibus preparado, el motor en marcha, por España, estacionado, y el Miguelito se ponía de guardia, tomando un café justo en un boliche de aquí cerca, desde donde venía a la puerta de la casa del viejo Casale. Creo que de las 5 nomás de la matina ya estaba el Miguelito apostando el boliche, haciéndose el boludo y junando para la casa del viejo. Te juro que ni los tuparrambos hubieran hecho un operativo como ese, hermano. Fue una maravilla. Apenas vio que salía el viejo con una canastita, seguro que llevaba algún matambre casero, algo de eso, el pobre viejo, el Miguelito, cazó una Vespa que tenía en ese entonces, dio vuelta a la manzana y nos avisó. Cargó la moto con el ómnibus en la parte de atrás, detrás de los últimos asientos, y nos pusimos en marcha. Ya le habíamos dicho a 3 o 4 pendejos de esos quilomberos de la barra, que se hicieron bien sotas, que nos dijeran, que no dijeran ni media palabra y que se hicieran los que apolillaban. Nosotros también, para que no nos reconociera el viejo, estábamos en los asientos traseros, haciéndonos los dormidos, incluso con la cara tapada con algún pullover, como si nos jodiera la luz o con algún piloto. Te digo que el día había amanecido frío y lluvioso, como otra fecha patria, el 25 de mayo. Además, el quilombo había sido guardar y esconder todas las banderas, las cornetas, las bolsas con papelitos, los termos, todo eso. Uno de los muchachos llevaba una bandera de la gran puta que medía 52 metros. 52 metros, loco. Media cuadra de bandera que decía Empalme Graneros presente. Y tuvimos que meterla debajo de un asiento para que el viejardo no la bichara. La cosa es que el viejo subió medio dormido y se sentó en uno de los asientos de delante que ya habíamos dejado libre a propósito para que no viera mucho del ómnibus. Rulo le cobró el boleto y todo, y nadie se hablaba, como si no nos conociéramos, y con el ómnibus iban haciendo el recorrido normal. El viejo iba más piola mirando por la ventanilla. La cuestión es que llegamos a Villadiego, y el viejo tranquilo, cada tanto, cuando nos pasaba algún auto con banderas en el techo, tocando bocina, el viejo miraba a los que tenía cerca y movía la cabeza como diciendo, «Mira vos». Sé que tenía unas ganas de hablar, pero nadie quería darle mucha bola para no pisarse en una de esas, así que nos hacíamos todos los dormidos. Parecía que habían tirado un gas dentro del ómnibus, hermano. Como cuando se muere algún ñato, ¿viste? Que se queda a apolillar en el auto con el motor prendido y lo hace cagar el monóxido de carbono. Creo. Bueno, así parecía que a nosotros nos había agarrado el monóxido de carbono, pero cuando llegamos a Villadiego, por ahí el viejo que se levantó y le dice al Rulo, «En la esquina, jefe». Y yo no sé qué le dijo el Rulo, algo de que ahí no se podía parar, que estaba cerrado el tráfico, que había que seguir un poco más adelante, y el viejo se la comió, que se quedó parado al lado de la puerta. Al rato, por supuesto, de nuevo el viejo, «¡En la esquina!». Ahí ya el Rulo nos miró, porque se le habían acabado los versos, y ahí mi hermano
Vos no sabés lo que fue eso. Fue como si nos hubieran puesto todos de acuerdo y te juro que ni siquiera lo habíamos hablado. Empezaron los muchachos a desplegar las banderas, a sacar las cornetas y las banderas por las ventanas y a los gritos, hermano, soy canalla, por las ventanas. Pero no para el lado del viejo, el pobre viejo, que la cara que puso no te la puedo describir con palabras, sino para afuera, porque los goznes, con los quilomberos que son, se habían ido aguantando hasta ahí sin gritar ni armar quilombo para no deschavarse con el viejo. Pero cuando llegó el momento agarraron las banderas, empezaron a sacar los brazos y a golpear las chapas del costado del ómnibus, y también el rulo empezó a seguir el ritmo con la bocina. ¿Viste las películas de convoys cuando los chorros van a asaltar una carreta donde parece que no hay nadie? O que manejada nada más para un viejo de novatos y de golpe se abren los costados y aparecen 17,000 soldados que los cargan a tiros, que levantan la lona y están todos adentro haciéndose los sotas. Bueno, ese ómnibus debió haber sido algo así. De golpe se transformó en un quilombo, un escándalo, una de gritos, de bocinazos, cornetas, una joda. Y la gente al lado de la ruta, porque desde la madrugada ya había gente a los costados de la ruta esperando que pasaran las caravanas hinchas. Era para llorar, eso conmovedor, te saludaban, gritaban, levantaban los puños, por ahí algún lepra a las perdidas te tiraban un cascotazo. Pero vuelvo al viejo, el viejo, no sabes la caripela que puso, porque nosotros lo estábamos mirando como decíamos, ese es el momento crucial. Ahí el viejo o cagaba la fruta o el corazón se le hacía bosta, o salía adelante. El viejo miraba para atrás, a todos los monos que saltaban y cantaban y no lo podía creer. Se volvió a sentar y no creo que hasta San Nicolás nos volvió a articular palabra. Te digo que el rábano, el hijo de la Nancy, ya se había ofrecido a hacerle respiración boca a boca llegado el caso, que era algo a lo que todos, mal que mal, le habíamos esquivado el bulto porque, según yo, te daba un poco de asco, además con un viejo. Pero mira, te la hago corta. Mira, cuando el viejo ya vio que no había arreglo, que no había posibilidad de que lo dejáramos bajar del ómnibus, se entregó. Pero se entregó, porque al principio nosotros nos acercamos y nos reputió, nos dijo que éramos unos irresponsables, unos asesinos, que no teníamos conciencia, que era una vergüenza, qué sé yo de todo lo que nos dijo. Pero después, cuando nosotros le dijimos que él estaba perfecto, que estaba hecho un toro, que si se había bancado la sorpresa del ómnibus, quería decir que ese cuore se podía bancar cualquier cosa, empezó a tranquilizarse. El Colorado llegó a decirle que todo era una maniobra nuestra para demostrarle que él estaba perfectamente sano y que incluso el médico estaba implicado en la cosa. Mira, hermano, y créeme que es la pura verdad, ¿qué intención puede tener el mentirte hoy por hoy? Mucho antes ya de entrar en Buenos Aires, ese viejo era el más feliz de todos los mortales. Te lo digo yo y te lo juro por la salud de mis hijos. El viejo cantaba, poteaba, chupaba mate, comía fracturas, gritaba por la ventana y a la cancha se bajó envuelto en una bandera. No había en la hinchada un tipo más feliz que él. Vino con nosotros a la Popu y se bancó toda la espera del partido, que fue más larga que la puta que lo parió, y después se bancó el partido. Estaba verde, eso sí, y había momentos en el que parecía que vos lo pinchabas con un alfiler y reventaba como un sapo, porque yo se lo relojeaba en cada momento, y después del gol de Aldo, yo lo busqué, porque fue tal el quilombo y el desparramó cuando el Aldo la mandó adentro, que yo no sé si porque fuimos a caer dentro de las avalanchas y los abrazos y los desmayos y esas cosas. Pero después miré para un lado del viejo y lo vi abrazando a un grandote en musculosa, casi trepado arriba del grandote, llorando. Y ahí me dije, si este no se murió aquí, no se muere más. Es inmortal. Y después ni me acordé más del viejo,
que lo alambramos, que lo cortamos clavos, los fieros que cortamos con el utipe, hermano, ni te la cuento. Eso no se puede relatar, hermano, porque rezábamos, nos dábamos vueltas, había gente que se sentaba entre todo este quilombo porque no quería ni mirar, porque nos cagaron a pelotazos. Ya el segundo tiempo era una cosa que la tenía siempre ellos, y ¿sabes qué era lo fulero, lo terrible? Que si nos empataban, nos ganaban, hermano, porque esa era la justa. Nos ganaban esos hijos de puta, nos empataban, íbamos a un suplementario y ahí nos iban a hacer refulcijar el orto porque estaban más enteros y se veían como un malón los guachos. ¡Qué manera de alambrar! Decía ese día, Dios querido, yo no sé qué tenía el flaco Menotti, que sacó cualquier cosa, sacó todo. Vos no querías creer lo que sacó ese día el flaco Enclenque, que parecía que se rompía a pedazos en cada centro. Le sacó un cabezazo al pique al Suero da Silva, que lo vimos todos adentro, hermano, que era para ir todos en procesión a besarle el culo al flaco ese. ¡Qué pelota le sacó a Silva! Ahí nos infartamos todos, faltaban 5 minutos y así nos empataban. Te repito, éramos boleta en el suplementario. Me acuerdo que miro para atrás y veo al viejo, blanco, pálido, con los ojos desencajados, pobrecito, pero vivo. Y ahora yo te digo que me gustaría que me contestasen todos esos que ahora dicen que fue una hijaputez lo que le hicimos al viejo Casale ese día. Me gustaría que alguno de esos turritos me contestara si alguno de ellos lo vio como lo vi yo al viejo Casale cuando el referee dio por terminado el partido, hermano. Que alguno me diga de pura casualidad si vio al viejo Casale como lo vi yo cuando el referee dio por terminado el partido y la cancha era un infierno que no se puede describir en palabras. Te digo que me gustaría que alguien me diga si alguien lo vio como lo vi yo. La cara de felicidad de ese viejo, hermano, la locura de alegría en la cara de ese viejo. Que alguien me diga si lo vio llorar abrazado a todos como lo vi llorar yo a ese viejo, que te puedo asegurar que ese día fue para ese viejo el día más feliz de su vida. Pero lejos, lejos, el día más feliz de su vida, porque te juro que la alegría que tenía ese viejo era algo impresionante. Y cuando lo vi caerse al suelo como fulminado por un rayo, porque quedó seco el pobre viejo, un poco de todos pensamos, ¿qué importa? ¿Qué más quería que morir así ese hombre? Esa era la manera de morir para un canalla. ¿Que iba a seguir viviendo? ¿Para qué? Para vivir 2 o 3 años rasposos más, así como estaba viviendo adentro de un ropero, basureado por la esposa y toda la familia. Más vale morirse así, hermano. Se murió saltando, feliz, abrazado a los muchachos, al aire, con la alegría de haberse roto el orto a la lepra por el resto de los siglos. Así tenía que morir, que hasta lo envidio, hermano, te juro, lo envidio, porque si uno pudiera elegir la manera de morir, yo elijo esa, hermano, yo elijo esa.